Vamos a hacer un paréntesis para hablarles de un tema sanitario importante sobre el Alzheimer, medicación sobre el Alzheimer, un fármaco que ha sido aprobado por la EMA y que es útil y eficaz en los primeros estadios de esta enfermedad. Blanca. Un fármaco aprobado ya por la Agencia Europea del Medicamento. Se trata de Leqembi. Después de algunas trabas que ahora les explicaremos, ha sido finalmente aprobado. Se trata de un fármaco, es el primer fármaco que promete ralentizar el avance de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en las primeras fases. Por eso solo se puede administrar a personas con demencia leve, que están en las primeras fases de la enfermedad y que tienen como máximo un gen APOE4. Este gen está relacionado con la aparición del Alzheimer. Lo que ha demostrado en los ensayos clínicos es que este medicamento es capaz de ralentizar la enfermedad hasta en un 27%. Se administraría cada 15 días vía gotero y el acceso ha de estar muy controlado, simplemente para que se les pueda administrar a los pacientes a los que les va a funcionar bien, porque no a todos les puede hacer el mismo efecto. Y para aclarar este punto, y es el punto que ha sido más controvertido, tenemos con nosotros, vamos a hablar ya con el doctor Xavi Morató, farmacéutico, responsable de ensayos clínicos de ACE, Alzheimer Center Barcelona, uno de los únicos centros que ha participado en los ensayos clínicos de este medicamento. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? No quería yo aportar confusión, pero es cierto que este medicamento ha tenido bastantes trabas para su aprobación, porque solo se puede administrar a un determinado tipo de pacientes y no a todos. Yo creo que has dejado una introducción muy clara. Es un fármaco que ralentiza la progresión de la enfermedad y que los pacientes que lo pueden recibir son estadios iniciales de la enfermedad. Además, comentabas también que solo pueden tener una o ninguna copia del gen APOE4. Y esto se ha dictaminado una vez la Agencia Europea de Medicamentos ha revisado por segunda vez los resultados para reducir el número de efectos adversos que tiene esta medicación. Efectos adversos que los tendría sobre aquellas personas que tengan más de un gen, de este gen APOE4, que está relacionado, ¿no?, con la aparición de esta enfermedad. O sea, los efectos adversos, los que la EMA, los que nos preocupan más a todos, consisten en unas alteraciones que observamos en el cerebro mediante una técnica que es una resonancia magnética, que consisten en inflamaciones o microsangrados. Estos efectos adversos están relativamente relacionados con el potencial mecanismo de acción y pueden suceder en cualquier paciente que reciba el fármaco, pero el riesgo es mayor, como indicabas, en aquellos pacientes con 2 copias del gen APOE4. Doctor, aclarado este punto, que a lo mejor era el más controvertido, el que más dudas generaba, ¿por qué la aprobación de este medicamento es una gran noticia para los enfermos de Alzheimer? Pues hasta ahora, desde hace 30 años, lo único que teníamos en el mercado eran fármacos sintomáticos, es decir, paliaban de manera transitoria y moderada los síntomas relacionados con la enfermedad. Es decir, no ralentizaba la evolución de la enfermedad, sino únicamente tratamos los síntomas. Este fármaco es el primero aprobado en Europa. En Estados Unidos ya tienen 2, más uno que se aprobó pero ya se ha descontinuado, que llega a Europa y, como bien decías, reduce la pendiente de progresión de la enfermedad, o sea, enlentece la progresión de la enfermedad. Y en ese sentido, las investigaciones contra el Alzheimer avanzan de forma esperanzadora, porque es cierto que leemos como muchos titulares, ¿no?, como grandes titulares, pero al final cuesta, ¿no?, verlos convertidos en hechos, en medicamentos que se puedan administrar a los pacientes. En la investigación y la investigación clínica siempre lleva mucho tiempo. Por ejemplo, hay un dato que va a ser bastante revelador. El ensayo clínico, gracias al cual, el estudio clínico fase 3, gracias al cual este fármaco ha llegado al mercado, se inició en 2019. ¿Cuándo se va a poder suministrar este fármaco en nuestro país? Porque sí que se está haciendo en otros países fuera de la Unión Europea. Claro, cada país tiene sus mecanismos regulatorios de aprobación y sus complejidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, el fármaco, digamos que hace un año que hay pacientes tratados fuera de ensayos clínicos. En Europa, el jueves pasado recibimos las buenas noticias, ¿no?, de que la EMA daba esta aprobación para el fármaco en esta región, y ahora será cada país el que tiene que empezar a negociar cómo va a ser la comercialización, precio, el acceso,
los pequeños detalles de cómo va a ser este procedimiento. Es cierto que ya hay alguna información en medios especializados que hablan de que se administra este fármaco vía goteo cada 15 días. Entiendo que tiene que estar prescrito médicamente y que se tiene que dar en centros hospitalarios. No lo sé, corríjame. Aquí está una de las grandes cuestiones en las que tenemos que trabajar durante este periodo. Por ejemplo, en Fundación ACE, como bien decías, gracias a trabajar con ensayos clínicos desde hace muchísimos años, nuestro equipo ha logrado esta experiencia necesaria para trabajar con estos medicamentos. Antes de empezar o iniciar este fármaco, necesitamos saber el tipo de APOE del paciente, ¿no?, para conocer el riesgo de presentar efectos adversos. Debemos realizar una evaluación de los biomarcadores del Alzheimer, ya sea mediante punción lumbar o un PET amiloide. Actualmente empezamos a evaluar esta realización de biomarcadores en plasma, pero bueno, por una parte sí, riesgo de efectos adversos, presencia de biomarcadores de Alzheimer y en un tercer paso una resonancia para ver presencia ya de alteraciones cerebrales antes de recibir el fármaco que podrían precondicionar al paciente a presentar estos efectos adversos. Bueno, pues doctor Xavi Morato de ACE Alzheimer Center Barcelona, muchísimas gracias por atendernos y por ayudarnos a entender algo que es muy complejo, pero que para muchas personas es sencillo, una medicación que les va a ayudar a que la enfermedad pues avance de una manera mucho más despacio, dándoles más esperanza a ellos y a sus familias. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Un saludo. Bueno, pues una buena noticia que nos viene desde el campo de la investigación y de la salud, Miriam. Pues sí, Blanca, ahora a ver cómo se adapta eso al sistema de salud, porque no es un fármaco barato y veremos si se puede... Y porque esto se consigue siempre con dinero, como estamos diciendo todo, ¿no? Sí, pero es una noticia buenísima y de cómo avanza la medicina y más en esta enfermedad que es tan prevalente en las personas mayores que o están... aquellas relacionadas con el cáncer o aquellas relacionadas con la demencia. Es una noticia buenísima, vamos a ver cómo se articula y vamos a seguir pidiendo más dinero para la sanidad pública, que yo creo que es lo que necesitamos. Y más dinero para investigación y para tecnología. Y ahí necesitamos también el apoyo de las universidades, donde empieza a crearse el talento y donde se empieza a investigar. Y damos gracias que en Aragón tenemos, tanto en la pública como en la privada, estudios que contribuyen a crear todo este talento que al final hace que investiguemos. Y no solo tenemos estas especialidades de biotecnología, biomedicina, que son nuevas y que a lo mejor no las conocemos tanto y que son muy necesarias, como otras, ¿no?, como químicas y otras especialidades que ya desde siempre hemos tenido en la universidad. También tenemos un sector empresarial dedicado a la investigación científica y sobre todo dirigido a la medicina, muy potente en Aragón y que además es muy desconocido. Por lo tanto, invitemos a nuestros jóvenes a estudiar estas carreras porque tienen un futuro por delante aquí y además para que salve vidas y para que pueda hacer que la enfermedad, como en este caso, no avance tanto, ¿no? O sea, que ojalá llegue cuanto antes a los pacientes.